El polémico expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado de prisión, donde cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. La medida se da en medio de tensiones entre la justicia local y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que considera que va en contra de los derechos de las víctimas de Fujimori. Israel intensifica su ofensiva en el sur de la Franja de Gaza, obligando a cientos de civiles a desplazarse hacia la frontera con Egipto. Este miércoles, bombardeos contra Rafah dejaron al menos 9 muertos. Y el secretario general de la ONU llamó al Consejo de Seguridad a evitar una catástrofe humanitaria. Y en Venezuela, la Asamblea Nacional aprobó en una primera discusión el proyecto de ley propuesto por el presidente Nicolás Maduro para crear el estado de Guayana Esequibo. Esto en medio de la disputa territorial con Guyana por unos 160.000 kilómetros cuadrados ricos en recursos naturales. Muy buenas noches, estamos de regreso con las principales noticias internacionales para este nuevo informativo de France 24 en español, que comenzamos con una de la información que está marcando la jornada, y es que el polémico expresidente de Perú, Alberto Fujimori, fue liberado de prisión donde cumplía una pena de 25 años por delitos de lesa humanidad. El ex jefe de Estado fue liberado tras una orden del Tribunal Constitucional de Perú que exigió el martes su excarcelación inmediata en restitución de un indulto recibido en el año 2017, una medida que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había solicitado no ejecutar por considerar que va en contra de los derechos de las víctimas de Fujimori, quien fue condenado por las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, que dejaron decenas de muertos. Vamos a Perú con nuestro corresponsal, Francisco Zacarías. Francisco, muy buenas noches. Contanos cómo se está desenvolviendo la excarcelación de Fujimori y qué continúa a partir de ahora. Buenas noches, Santiago. Alberto Fujimori ya llegó a la casa de su hija Keiko, que se encuentra en el distrito limeño de San Borja. El siguiente paso va a ser gozar de su libertad conjuntamente con sus 4 hijos y sus nietas. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte dispuso un cordón de seguridad con el despliegue de 30 policías para brindar tranquilidad a los Fujimori. Y como usted lo ha consultado, el siguiente paso de la familia Fujimori va a ser luchar porque esta libertad del exmandatario no sea flor de un solo día. Es por eso que van a pedir a sus abogados que emprendan una batalla legal con la Segunda Fiscalía Superior Penal especializada en derechos humanos, que acaba de solicitar 18 meses de arresto domiciliario contra Fujimori para que responda por el caso Pativilca. El alegato de la defensa de Fujimori va a ser pedir a la Corte un mayor entendimiento a que Fujimori es un anciano y merece cuidado, y un arresto domiciliario podría traerle complicaciones a su salud. Gracias, Francisco. Seguiremos bien de cerca en France 24 cómo avanza este proceso. Ahora vamos con más noticias. Continuamos en Medio Oriente, porque Israel intensifica su ofensiva en la Franja de Gaza y ahora apunta sus bombardeos hacia el sur del enclave contra Han Yunis y Rafah, zona de frontera con Egipto. Precisamente los ataques contra Rafah, una localidad a la que llegan miles de desplazados en busca de refugios, dejaron al menos 9 personas muertas este miércoles. Ante esta grave situación que se vive en el enclave palestino, el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, remitió la emergencia en Gaza al Consejo de Seguridad y le pidió evitar una catástrofe humanitaria, invocando el artículo número 99. Por su parte, el ministro israelí de Exteriores reaccionó y calificó el mandato de Guterres como un peligro para la paz mundial. El artículo 99 establece, y cito, que el secretario general puede señalar la atención del Consejo de Seguridad cualquier asunto que, en su opinión, pueda amenazar el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En la carta que les hemos compartido, el secretario general insta a los miembros del Consejo de Seguridad a presionar para evitar una catástrofe humanitaria y hace un llamado para que se declare un alto el fuego humanitario. Y ahora vamos hasta Venezuela, porque el gobierno avanza allí en su intención por crear un nuevo estado en la región del Esequibo. Todo esto luego del referendo consultivo del domingo pasado, que preguntaba sobre la disputa territorial con Guyana. Este miércoles la Asamblea Nacional, de mayoría oficialista, aprobó en una primera discusión el proyecto de ley propuesto por el presidente Nicolás Maduro para crear una Guayana Esequiba. Los detalles los tiene nuestra corresponsal en Venezuela, Daniela Zambrano.
El Parlamento venezolano aprobó por unanimidad y en primera discusión la Ley Orgánica para la Defensa del Esequibo, un proyecto de ley entregado por el propio presidente Nicolás Maduro que consta de 22 artículos y comprende la creación del Estado Guayana Esequiba, así como el rechazo a un laudo arbitral de París de 1899. El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, dijo esperar que esta semana sea sancionada la ley y antes de que finalice el periodo legislativo también estén ya sancionadas las leyes especiales. Este miércoles también hubo un pronunciamiento del Consejo Nacional Electoral. Emitió el tercer boletín de los resultados del referendo consultivo del pasado domingo. Aseguraban que la participación fue mayor al 50%, es decir, más de 10,5 millones de venezolanos. Una cifra que ha sido cuestionada, pues contrasta con las imágenes que se podían ver de los centros de votación desolados. Una de las personas en pronunciarse este miércoles al respecto fue la dirigente opositora María Corina Machado. Enviaba un mensaje directamente a Guyana. Decía que no se equivoquen, que lo que ocurrió el pasado domingo fue un rechazo directo al presidente Nicolás Maduro, pero que los venezolanos estaban claros que el Esequibo era de Venezuela y estaban dispuestos a defenderlo. También hubo un comunicado de la Cancillería venezolana en el que se asegura que este miércoles los cancilleres de Guyana y Venezuela sostuvieron una conversación telefónica a petición de Guyana, según reza el comunicado, en el que se acordó que mantendrán los canales de comunicación abiertos. Y en noticias que llegan desde Estados Unidos, un tiroteo en el campus de la Universidad de Nevada en Las Vegas dejó al menos 3 personas muertas este miércoles en un ataque que culminó con la muerte del sospechoso, según dijeron las autoridades. En una declaración escrita en las redes sociales, el Departamento de Policía de Las Vegas confirmó las muertes, mientras que otra persona que recibió un disparo se encuentra en estado crítico. Las autoridades no identificaron de momento a las víctimas y se desconoce si el sospechoso fue asesinado a tiros por la policía o se suicidó. Y en la cumbre climática de la ONU que se desarrolla en Emiratos Árabes Unidos, las finanzas son uno de los temas centrales. Los fondos actuales para frenar el cambio climático o adaptarse a sus consecuencias son insuficientes, sobre todo en los países en desarrollo que están ahogados por una deuda pública cada vez mayor que los vuelve aún más vulnerables. Nuestras enviadas especiales a la COP28 nos amplían desde Dubái. La triple crisis climática de biodiversidad y de contaminación que atraviesa el planeta se puede trasladar al mundo de las finanzas. En este sector, los países en desarrollo sufren una triple crisis fiscal, de deuda y de falta de nuevos recursos que precisamente les impiden hacer frente al cambio climático. Estos países que ya tienen unos flujos financieros muy limitados, tienen además y son muy vulnerables al cambio climático, pagan cada vez que salen a pedir dinero prestado para cubrir sus necesidades sociales y de los impactos del cambio climático, ellos pagan un premium de riesgo, pagan 14, 15%. Mientras que los países desarrollados pagan solamente entre un 3, 4, 5%. Un círculo vicioso que empobrece aún más a los países en desarrollo y que los vuelve más vulnerables a los embates del cambio climático. Por eso se está pidiendo una reforma del sistema de los bancos multilaterales y una reforma del sistema financiero en general. Esta reforma a nivel de fondos públicos podría hacer que los fondos privados se desbloqueen y se dirijan a la lucha contra el cambio climático. Que las políticas públicas realmente generen los incentivos necesarios para articular las condiciones que va a atraer el capital privado, ¿no? Y me refiero a que, a que los subsidios sean dirigidos a aquello que realmente queremos subsidiar y no a aquello que no queremos subsidiar, como por ejemplo las energías fósiles, que todavía reciben muchos subsidios en el mundo entero, ¿no? Y generar los incentivos y los marcos regulatorios que puedan atraer capital. Subsidios a los combustibles fósiles que tan solo en dinero público en 2022 alcanzaron los 7 billones de dólares, un dinero más que suficiente para cubrir las necesidades mundiales de adaptación al cambio climático. Vamos a finalizar en uno de los destinos gastronómicos más destacados de América Latina. Y es que el ceviche peruano ya es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación y la Ciencia y la Cultura, UNESCO, reconoció el emblemático plato como una expresión de la cocina tradicional peruana, una designación que el país celebra como un hito para su gastronomía. El ceviche es considerado el plato bandera de Perú, cuya preparación combina pescados o mariscos marinados con exquisitos aliños cítricos. Es todo por el momento. Regresamos en breve con más noticias. Sigan en France 24.